De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Quiero hablarles a las personas que están viendo por televisión y decirles algo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gozo y un privilegio para mí y mis colegas volver aquí a Nueva York. Por algún tiempo he visto señales que dicen, amo Nueva York. Y eso es verdad para mí. Me enamoré de Nueva York hace años. Le dije al alcalde Dickens la semana pasada que lo visité, que él y los líderes de la ciudad siempre estarían en mis oraciones y que Dios estaría con ellos para ayudarlos a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no pueden resolverlos sin su ayuda y no pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. Vamos a tener que volvernos a Dios. Acudimos a todo y fallamos. Ahora acude a Dios. Algunas iglesias y sinagogas, cuando piensan en las necesidades agonizantes de las personas, han abandonado la proclamación de nuestra relación con Dios o con Cristo. Y hemos adoptado un objetivo político y social que, si se sale de balance, puede dejar las almas y las bancas vacías. Con todos los que hablo están de acuerdo en que Nueva York es el lugar más solitario del mundo. Y las personas se vuelven cada vez más irritables y agresivas en su esfuerzo por defender su territorio. Hay poco espacio para otros y menos para Dios. Estar sin Dios en Nueva York es estar terriblemente solitario, y eso lleva al sentimiento de que la vida es inútil. Hace unas semanas, el New York Times dijo que el libro más vendido de su clase era El último recurso de Derek Humphrey, un manual sobre cómo suicidarse. ¿Esa es la forma de acabar tu vida? ¿En suicidio? Muchas personas quieren darle la espalda a Nueva York. Ven los problemas de Nueva York como incurables. Deberían quedarse en Nueva York y hacer algo sobre eso para cambiar Nueva York. Y creo que podemos hacerlo. Y si Nueva York cambiara, tocaría a Londres y París y a todas las otras grandes ciudades del mundo. No veo la forma de hacerlo sobre Nueva York. Dios ama Nueva York y Él no se ha rendido con esta ciudad, porque Él no se rinde con las personas. Aunque sean grandes y maravillosos, los edificios de Nueva York no son Nueva York. Aunque las avenidas de la ciudad de Nueva York son amplias y famosas, no son Nueva York. Aunque los lugares sean maravillosos y los musicales, el arte y los conciertos no son Nueva York. Los neoyorquinos son lo que conforma Nueva York. Nueva York es un lugar donde las personas viven y Dios está interesado en las personas. No voy a hablar sobre lo que creo que es la respuesta para los problemas, sus problemas y los problemas de Nueva York. Hay una mejor manera. Voy a hacer mi mensaje muy corto hoy y sé que les fascina. Nunca me gustó oír sermones largos y aún me gusta escucharlos cortos. Una vez presentaron a un hombre y dijeron que hablaría 20 minutos y habló por 1 hora y 10 minutos y seguía hablando. Y el hombre que lo presentó le lanzó un mazo y falló y le pegó a la mujer en la fila de enfrente. Y ella gritó, «¡Pégueme de nuevo, aún lo escucho!» Y no quiero que me pase eso hoy. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del 3er capítulo de Juan. Juan, 3er capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo, quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para?
Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen, ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido. Cuando los santos se vuelven pecadores, todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor, muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios. No puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las estrellas que ves en la noche, si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama. Yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo. Y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor. Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato. Pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará. Si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra, y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios.
La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley, vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo, no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno.
Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra. Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije: sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor. Lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz.
Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté, Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí, el comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay 4 cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo.
Pero puedes decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. Di, Señor Jesús, te necesito. Y luego la tercera cosa, sé testigo de Cristo. Dile a las personas cuando te vayas esta noche, o coméntales mañana. En la reunión en Great Lawn, hice un compromiso con Cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Eso te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Y luego, la cuarta cosa es ir a la iglesia. A una iglesia donde Cristo es proclamado. Y seguirlo y servirlo. Lo mejor que puedas, porque verás, cuando te vayas de aquí no te vas solo. El Espíritu Santo de Dios se irá contigo. Y quiero que repitas esta oración en voz alta conmigo. Ora en voz alta. Dios, soy pecador. Lamento mi pecado. Estoy dispuesto a alejarme de mi pecado. Y recibo a Cristo como Salvador. Lo confieso como Señor. Desde este momento, quiero seguirlo y servirlo. Y creen que tienen vida a través de su nombre. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito para llevarte a Cristo. Y las cartas de Juan fueron escritas para ayudarte a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que conoces a Cristo. Hay muchas personas que van a la iglesia y muchas que fueron bautizadas y muchas que fueron confirmadas en una iglesia, pero no están seguras, no tienen seguridad, no saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. En Primera de Juan 3:23 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú crees? Bueno, tú dirás, sí creo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe es en la Biblia. Significa que entregas todo tu ser a Cristo. Es la historia que conté la otra noche, la diré de nuevo, sobre un hombre que vino de Francia y él anunció que iba a poner una cuerda floja sobre el río Niágara en las cataratas y caminaría sobre ella. Una gran multitud se reunió en ambos lados del río, el lado canadiense y el lado estadounidense, y lo vieron. Y claro, él caminó de ida y vuelta y aplaudieron. Lo hizo 2 o 3 veces y luego tomó un barril y puso unos 90 kilos de tierra adentro. Lo rodó de ida y de vuelta, lo rodó de ida y de vuelta. Luego preguntó, ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar con un hombre? Y dijeron, sabemos que tú puedes. Y había un hombre en la fila de enfrente que estaba muy entusiasmado. Y él le dijo, Señor, ¿podría meterse al barril y ser el primer hombre? Ese hombre se fue. Y no lo culpo. Pero verán, eso es la fe. Pones tu peso total en el barril. Pones tu peso total en Cristo. Y Cristo es sobre quien tú pones la fe. Quien crea que Cristo es, quien crea que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La fe real conlleva la idea de compromiso. No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Cada fase de tu vida a Cristo. Tu vocación, tus estudios, tu novia, tu novio, tu vida sexual. Todo es entregado a Cristo. La primera pregunta es, ¿en verdad lo crees? ¿Ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Arregla eso. La segunda pregunta que examinamos, un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. Sí, como cristianos, a veces pecamos. Podemos pecar sin saberlo porque hay pecados de omisión, pecados de comisión. Alguien a quien debiste ayudar, alguien a quien debiste sonreír hoy para animarlo y no lo hiciste.
Pero dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Si pecas, hay remedio. Dios te perdonará si lo confiesas. Y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz, cuando Cristo murió, tiene poder 2000 años después para lavar todos tus pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz. Y cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. No se bajó. Él se quedó en la cruz porque te amó. Él te ama esta noche. Quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Él te ama. Y cuando Él usa ahora, después de que llegas a Cristo, ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? Primero, si cometiste un pecado, confiésalo de inmediato. En segunda, olvídalo de inmediato, con su ayuda. En tercera, busca la justicia y la santidad. Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Sabes, algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado, lo cometen una y otra vez. Significa volverte de tu pecado. No vuelves a hacer eso de nuevo. En el Salmo 23, David dijo, confortará mi alma. ¿Necesitas que conforte tu alma hoy? Hay cientos de personas aquí esta noche que son creyentes, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarte de nuevo. Hay personas aquí hoy a quien Dios está llamando a ser misioneros. Hay personas esta noche que Dios está llamando para trabajar en la iglesia. Hay personas aquí esta noche a quienes Dios les pide que hablen con personas, donde viven, donde trabajan, les hablen sobre Cristo. Y ese es trabajo misionero. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has revelado, puedes confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura tu alma. Es una cosa maravillosa. Y luego la tercera pregunta es, ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lee el Nuevo Testamento y marca todos los versículos donde dice que deberías hacer esto o vivir de tal manera y descubrirás que has fallado. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedezco a Cristo porque temo no obedecerlo. Lo obedezco porque quiero. Amo a Cristo. Quiero obedecer su voluntad. Quiero hacer las cosas que Él quiere que haga. Como un devocional diario. Es difícil tener un devocional diario porque el diablo intenta evitarlo. Si abres la Biblia y comienzas a leer, el diablo te pondrá somnoliento. O alguien vendrá de inmediato a hablar contigo. O habrá un buen programa de televisión y la tentación es de ver el programa. Y no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Luego, lo cuarto, hay una separación del mundo en Primera de Juan 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos el mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman príncipe del poder del aire. Tiene tremendo poder. Hay muchos demonios en el mundo. Y esos demonios trabajan con el diablo para destruir la vida cristiana. En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti. Te va a tentar.
Él traerá cosas a ti con las que nunca habías sido tentado. La tentación no es de Dios. La tentación viene del diablo. ¿Y cómo repeles al diablo? Él tentó a Jesús. Él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido ni había bebido nada por 40 días y 40 noches en el desierto. Y él tentó a Jesús 3 veces, y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural. Solo citó las Escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las Escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las Escrituras. Desearía haber memorizado 10,000 veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años puedes retener las Escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada, porque las Escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las Escrituras dicen, y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes, cuando yo enfrento una situación, debo ver este programa de televisión, debo ver esa película, debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo, y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto, ¿viola algún principio de las Escrituras? ¿Lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de las Escrituras? En segunda, ¿le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso, como antes de que lo viera? En tercera, ¿puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago. ¿Amo a los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amo a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo para ayudarlos en su pobreza? ¿Amo a las personas en mi vecindario que tienen un color de piel diferente? ¿En serio los amo? ¿O solo los soporto? Solo es una actuación que represento. ¿Mi amor para otras personas es real, sin importar cuál sea su trasfondo? Las Escrituras dicen, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan que otras cosas son más atractivas que andar con Cristo y hacernos preguntas así. ¿Cómo podemos vivir en la presente sociedad y estar separados del mundo que el diablo dirige? ¿Cómo podemos? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa, si en realidad conoces a Cristo, no practicas el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo no puede tocarlo.
Dirás, pero dice el que no peca. Esa palabra significa que no practiques el pecado. Puedes cometer un error, puedes gritar un momento, o puedes caer alguna vez, o 2 veces, o 10 veces, o 20 veces, o muchas veces. Pero no practiques el pecado. No lo hagas una y otra y otra y otra vez. Lo confesarás y lo olvidarás y renunciarás a eso. Señor, ayúdame. Soy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Y luego, 7, hay un testimonio del Espíritu. Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida me dice que conozco a Dios, también es como el niño que estaba volando una cometa y la cometa se perdió de vista, como las nubecitas que tenemos hoy encima de las torres. Las torres de televisión no se puede ver la cima porque las nubes la cubren. Y la cometa del niño desapareció, llegó muy alto, pero él la sostenía. No podía verla. Y alguien dijo, ¿qué haces? Él dijo, volando una cometa. Dijeron, no la vemos. ¿Cómo sabes que está ahí? Él dijo, siento que me jala. Y cuando conoces a Cristo, sientes el tirón de Cristo en tu corazón. Y sabes que vive en tu corazón. ¿Sientes el tirón en tu corazón? ¿Y tú? ¿Y tú? Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento en que una gran transformación tendrá lugar en tu vida. Sabrás si tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente, no solo ante ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino ceder ante Cristo. Una mente entregada te hace un cristiano inteligente. En segunda, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, el sexo no tiene nada de malo. Dios nos lo dio. Es uno de sus grandes regalos para nosotros. Es para que lo disfrutemos. Es para que la raza continúe. Y podemos disfrutar del sexo, pero dentro de los límites del matrimonio. El sexo es para la reproducción humana y para el cumplimiento del amor marital. Y las otras funciones para las que intentamos usar el sexo son simplemente problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede resolver. Y luego un cuerpo entregado hace que seas un cristiano útil. En Romanos 6 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No dejen que los controle, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando su cuerpo como instrumentos de justicia. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. La Asociación Americana de Cardiología dice que el 27% están enfermos del corazón. Pero también tenemos enfermedad espiritual del corazón.
La Biblia habla de eso en Proverbios 12. El engaño está en el corazón. Proverbios 14. El hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18. El corazón del hombre es malvado. Proverbios 22. El pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz, a buscar perdón, a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un corazón nuevo y te cambiará por completo. Y finalmente, una voluntad entregada te hará un cristiano convincente y determinado. Una voluntad entregada. Verás, hay 3 hombrecitos dentro de todos. Está la mente, están las emociones y está la voluntad. Las Escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice que quien lo consiga, o quien lo entienda, o quien lo merezca. Lo que dice es quien lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas aquí esta noche. Para vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa en la que conoces tu destino, conoces tu propósito y significado. Leí hace unos años que tuvieron una gran reunión en Inglaterra de obreros. Dwight L. Moody les habló y para terminar dijo: les ofrezco a Jesucristo, Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo. Quiero que se levanten y digan, quiero o no quiero. Lo recibo a Él o no lo recibo a Él. Y un hombre se levantó vacilante y dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Otro dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Otro dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Y la audiencia estaba dividida. La mitad dijo, seguiré a Cristo, lo serviré, me entregaré a Él. Pero la otra mitad dijo, yo no quiero. ¿De cuál serás tú? ¿En qué grupo estarás? Porque verás, cuando respondes, también puedes decir, no quiero. ¿Quién vas a ser esta noche? Voy a pedirte hoy que digas, quiero. Hasta donde puedo entender, recibo a Cristo en mi corazón. Y quiero vivir el tipo de vida del que has hablado. No tengo fuerza. Y no tengo la energía, siento que no puedo hacerlo. Pero estoy dispuesto a empezar. Estoy dispuesto a decir hoy, con la ayuda de Dios, entrego mi vida a Cristo como Salvador, Señor y Maestro. Y Él te hablará sobre servirlo en otras partes del mundo. Mi hijo mayor, Franklin, acaba de volver de Sudán. Él dijo que vio sufrimiento a una escala que no había visto en ningún lado en sus viajes por el mundo. ¿Qué haría Dios con algunos presentes en lugares así? ¿Qué vas a decir? ¿Quiero o no quiero? Te voy a pedir que te levantes de tu asiento, todos los que digan quiero. Y quiero que se levanten y vengan y se paren aquí enfrente, como han visto cada noche. Y digan hoy, le abriré mi corazón a Cristo, lo recibiré, me entregaré a Él. Quiero saber que voy a ir al cielo. Quiero saber que voy a vivir para Cristo. Quiero servirlo. Si estás con amigos